Una desaparición inexplicable. Dos hermanas desesperadas. Un esposo con secretos. ¿Dónde está Nikki? Evidencias que surgen de las sombras. Violencia encubierta. Autoridades movilizadas. Demasiadas coincidencias. ¿O un plan meticuloso? Cuando el humo se disipa, la verdad emerge. Un caso que no podrás olvidar. El misterio de Nikki Cheng McCain, una mujer de 39 años que desapareció en mayo de 2024, tomó un giro oscuro cuando los investigadores comenzaron a tratar el caso como homicidio. Equipos de detectives han estado trabajando sin descanso en busca de pistas, ejecutando diversas órdenes judiciales, incluidas búsquedas en la propia casa de la desaparecida. Al frente de esta angustiosa búsqueda están las hermanas de la víctima, Chloe, Kay y Ford, quienes no han parado desde que Nikki desapareció el 18 de mayo. Aunque las autoridades ya han identificado a sospechosos, sus identidades siguen en reserva para preservar la integridad de la investigación en curso. El caso cobró notoriedad pública hace aproximadamente 8 meses, cuando comenzaron a salir a la luz los primeros indicios preocupantes y circunstancias dudosas. Recientemente, Tyler McCain, esposo de Nikki y señalado previamente por denuncias de violencia doméstica, emitió su primera declaración pública desde la desaparición de su esposa. Muchos observadores quedaron inquietos al notar perturbadoras similitudes comportamentales con el infame Chris Watts, condenado por asesinar a su esposa embarazada y a sus hijas. La última vez que se vio a Nikki fue el 17 de mayo de 2024. En un principio, el Departamento de Policía de Reading se encargó de las investigaciones, pero luego la oficina del sheriff del condado de Shasta asumió el caso. Curiosamente, es la misma jurisdicción en la que Sherry Papini fingió su propio secuestro, aunque las comparaciones entre ambos casos terminan en ese detalle. Apenas una semana y un día después de su desaparición, la camioneta de Nikki fue encontrada en el condado de Tehama, aunque las autoridades han mantenido discreción sobre la ubicación exacta. El momento de la desaparición de Nikki levantó profundas sospechas, ya que coincidió justo con la cercanía del juicio de Tyler, programado para julio, sobre graves acusaciones de violencia doméstica que resultaron en lesiones, privación de libertad y amenazas terroristas. Estas acusaciones provenían de un incidente ocurrido en diciembre del año anterior. Según la documentación judicial, el 1 de diciembre de 2023, un representante del sheriff del condado de Shasta atendió un caso en el Hospital Mercy para entrevistar a una mujer tratada como víctima confidencial. El agente notó de inmediato lesiones faciales evidentes en ambos ojos de la víctima, así como contusiones en la frente y otras partes del rostro. El informe oficial señala que ambos ojos presentaban hematomas graves y un considerable hinchazón, lo que indicaba claramente agresión física. Cuando se le preguntó sobre el responsable de la agresión, la mujer señaló a su esposo, Tyler McCain, con quien llevaba 13 años de matrimonio. Su relato describió cómo Tyler la golpeó con la palma de la mano entre 10 y 15 veces, directamente en el rostro, durante un solo episodio ocurrido en su hogar. La víctima relató que estaba en su cuarto arreglándose el cabello cuando Tyler regresó a casa mostrando un comportamiento extraño y cerró la puerta trasera. Luego, se volvió extremadamente hostil, hablando incoherencias antes de abalanzarse sobre ella en el dormitorio. Durante 3 horas, la inmovilizó en el suelo, golpeando su rostro de manera violenta y deliberada, jalándole el cabello e incluso derramándole agua. La víctima confesó haber creído que no sobreviviría al ataque, especialmente cuando Tyler le ató los tobillos y las muñecas, y le tapó la boca con cinta adhesiva. En un momento, él la volteó, se posicionó sobre ella, le tiró de la cabeza hacia atrás y le hizo amenazas de muerte. Las agresiones continuaron mientras Tyler intentaba, sin éxito, envolver un objeto alrededor de su cuello. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de escapar,
Tyler interceptó su huida saltando frente a su vehículo y exigiendo que se detuviera. En su declaración posterior, Tyler reconoció que la víctima era su esposa, Nikki McCain, y admitió estar al tanto de las lesiones, aunque alegó no haberlas observado directamente. Su versión de los hechos sugería que las lesiones fueron consecuencia de un conflicto entre su esposa y una tercera persona, una narrativa inconsistente que no coincidía con las evidencias físicas documentadas en la víctima. El caso dio un giro aún más polémico cuando la oficina del fiscal del condado presentó una moción para archivar las acusaciones contra Tyler McCain. En un comunicado oficial, justificaron la decisión citando evidencia insuficiente, ya que Nikki McCain, la principal víctima, seguía desaparecida durante la investigación en curso. Esta decisión generó indignación generalizada, especialmente en las redes sociales, donde los usuarios expresaron frustración ante lo que muchos consideraron un fallo del sistema. El 25 de mayo, aproximadamente una semana después de su desaparición, la camioneta Chevrolet Avalanche 2002 de Nikki fue localizada en el condado de Tehama, unas horas y media al sur del condado de Shasta. Algunos reportes no confirmados sugerían que el vehículo estaba debajo de un puente en una zona montañosa, pero las autoridades mantuvieron discreción sobre la ubicación exacta y posibles evidencias dentro del vehículo. El Tribunal Superior del Condado de Shasta formalizó la desestimación de las acusaciones contra Tyler el 5 de julio de 2024, permitiéndole salir del tribunal aparentemente aliviado y sin mostrar preocupación por el paradero de su esposa. Para muchos observadores, la coincidencia temporal entre la desaparición de Nikki y la proximidad del juicio de Tyler no podía ser ignorada. La teoría más predominante en las discusiones públicas sugería un escenario perturbador. Tyler podría haber orquestado la desaparición de Nikki para evitar que testificara, sabiendo que la ausencia de la principal testigo pondría en peligro fatalmente el caso en su contra. Esta percepción se vio reforzada cuando el fiscal no organizó una conferencia de prensa inmediata para aclarar los motivos del archivo, lo que intensificó el descontento público. La respuesta de la comunidad fue contundente. Manifestantes se agruparon en protestas organizadas contra la decisión judicial, inundando tanto el tribunal como las plataformas digitales con críticas severas, acusando al sistema judicial de negligencia frente a casos de violencia doméstica y comparando a las autoridades con el propio acusado en términos de responsabilidad moral. El contexto geográfico amplificó las críticas, ya que el condado de Shasta era el mismo donde Sherry Papini había fingido su secuestro años antes. Los comentaristas no pudieron dejar de notar el contraste en el tratamiento entre ambos casos. Mientras la situación de Papini movilizó recursos significativos, aproximadamente $150,000 en operaciones locales, que luego se revelaron como un desperdicio, la primera búsqueda oficial de Nikki se realizó 2 semanas después de su desaparición, organizada por familiares y amigos, no por las autoridades oficiales. La presión pública finalmente obligó a la fiscal del distrito Stephanie Bridget a emitir una respuesta. Escucho los llamados de la comunidad por respuestas y justicia para Nikki McCain. Comparto estos sentimientos y frustraciones. Es increíble cómo nuestra comunidad se ha unido y apoyamos plenamente sus esfuerzos. Lamentablemente, algunas personas han comentado, posteado y compartido información en línea y con medios de noticias que es imprecisa. La desinformación alimenta la desconfianza y la decepción. Bridget explicó la lógica jurídica detrás de la decisión. Aseguro que archivar el caso de violencia doméstica es el mejor camino a seguir en este momento, ya que preserva nuestra capacidad de presentar nuevamente las acusaciones una vez que Nikki sea localizada o se obtengan suficientes pruebas para utilizar sus declaraciones en su ausencia. La fiscal también enfatizó el compromiso institucional con el caso. Tanto el caso de violencia doméstica
como la investigación por desaparición están siendo trabajados activamente por mi oficina y por la oficina del sheriff del condado de Shasta. La unidad de crímenes graves del sheriff está liderando la investigación, con recursos significativos dedicados a ambas áreas. Mi oficina ha asignado a un fiscal adjunto para el caso de violencia doméstica, un fiscal adjunto senior para el caso de la persona desaparecida, y un fiscal jefe adjunto está supervisando todo el trabajo. A pesar de las explicaciones oficiales, muchos permanecieron insatisfechos, ya que el comunicado no esclarecía completamente las razones del archivo. Algunos expertos señalaron el problema constitucional involucrado. La Sexta Enmienda garantiza a los ciudadanos derechos fundamentales en procesos criminales, incluido el derecho a confrontar testigos durante los juicios. Como Nikki estaba desaparecida y no podría comparecer en el tribunal, Tyler se vería privado de ese derecho constitucional. La fiscal Bridget también mencionó preocupaciones por posibles problemas de doble castigo. Si continuaban con el caso sin el testimonio crucial de Nikki y Tyler resultaba absuelto, no podría ser juzgado nuevamente por el mismo crimen, incluso si Nikki reapareciera más tarde o surgieran nuevas pruebas incriminatorias, lo que comprometería permanentemente la búsqueda de justicia. Este razonamiento técnico, aunque legalmente fundamentado, hizo poco para calmar el sentimiento de injusticia percibido por la familia de Nikki y por la comunidad en general, que siguieron cuestionando si el sistema judicial estaba realmente comprometido en responsabilizar a los posibles agresores o si había fallos estructurales más profundos que debían enfrentarse. Mientras la frustración de la comunidad aumentaba frente al archivo del caso, un evento peculiar añadió una nueva capa de sospecha a las circunstancias ya controvertidas. El 3 de julio de 2024, solo 2 días antes de la oficialización del archivo de las acusaciones contra Tyler, un incendio estalló en la cuadra 1700 de Olinda Road en Anderson, California. Aunque nadie fue detenido formalmente, una persona fue multada por el incidente. Inicialmente, CAL FIRE, Departamento de Protección contra Incendios de California, mantuvo discreción sobre la identidad del responsable, indicando que podría divulgar información sobre arrestos, pero no sobre multas. El misterio fue rápidamente resuelto cuando los reporteros, aparentemente con información privilegiada, confrontaron directamente a Tyler y le preguntaron si él había sido multado. Sorprendentemente, Tyler admitió ser el responsable del incendio. Para muchos observadores del caso, la sincronización entre el incendio y el archivo del proceso criminal contra Tyler levantó sospechas inmediatas de que podría haberse tratado de un intento deliberado de destruir pruebas. Tyler, sin embargo, ofreció una explicación más mundana. Habría estacionado su coche sobre vegetación seca, lo que resultó en el incendio accidental. CAL FIRE más tarde corroboró parcialmente esta versión, indicando oficialmente que el incendio fue causado por un convertidor catalítico defectuoso que expelió fragmentos incandescentes sobre vegetación seca. Un reportero local que cubría los daños causados por el incendio informó: "Ahora sabemos que el fuego fue iniciado por un coche dejado en marcha en esta propiedad en Olinda Road, y confirmamos que tanto el vehículo causante del incendio como la propiedad pertenecen a Tyler McCain, esposo de la desaparecida Nikki McCain. McCain se me acercó hoy mientras filmaba los daños dejados por el incendio y me compartió que fue multado por lo sucedido. Me dijo que acababa de comprar un coche para reparar y lo dejó en marcha unos minutos mientras entraba a buscar algo. Cuando regresó, según él, el fuego ya había comenzado". Esta explicación, aunque plausible, generó un intenso debate público. ¿Fue solo una coincidencia o una maniobra calculada? Para algunos, el patrón de coincidencias en el caso de Nikki estaba comenzando a ser demasiado frecuente para ser ignorado. Primero, su desaparición convenientemente antes del juicio de Tyler. Ahora un incendio en su propiedad
justo antes de la decisión judicial final. Como comentó un observador, puedes llamarlo conspiración o puedes llamarlo estrategia. Mi opinión personal es que es estratégico, especialmente considerando que Nikki desapareció antes del juicio, convenientemente por casualidad. Y ahora, cuando su juicio estaba a punto de comenzar y podrían o no haber pruebas, su coche convenientemente inicia un incendio. Más allá del incidente del incendio, el comportamiento de Tyler continuó siendo objeto de intenso escrutinio. En otoño de ese año, la familia de Nikki organizó una celebración por lo que sería su 40º cumpleaños, una ocasión cargada de emoción, drásticamente diferente a las celebraciones anteriores. Si ella estuviera aquí, probablemente estaríamos celebrando con mucha comida y todas las cosas que más le gustan. Pero no está aquí. No podemos encontrarla, lamentó una de sus hermanas durante el evento. A pesar de la cobertura mediática menos intensa que otros casos similares, la comunidad, amigos, familiares e incluso extraños conmovidos por la historia continuaron organizando protestas y manifestaciones para mantener vivo el recuerdo de la desaparición de Nikki. Durante estos eventos, a menudo coreaban al unísono: ¿qué queremos? Justicia. ¿Cuándo queremos? Ahora. En un episodio particularmente revelador, ocurrido en junio, Tyler fue visto haciendo gestos obscenos hacia los manifestantes mientras entraba al tribunal del condado de Shasta para responder por infracciones de tráfico no relacionadas con el caso principal. Entre los que recibieron su gesto ofensivo estaban no solo los manifestantes que cuestionaban ¿dónde está Nikki?, sino también las propias hermanas de su esposa desaparecida, un comportamiento que muchos consideraron incompatible con lo esperado de alguien genuinamente preocupado por el paradero de su cónyuge. Por su parte, las hermanas de Nikki han sido transparentes sobre la relación supuestamente abusiva que Nikki y Tyler mantenían desde hacía años. Sin embargo, en un giro sorprendente, Tyler apareció en una conferencia de prensa el 10 de marzo de 2025, casi un año después de la desaparición, junto a las hermanas de Nikki, marcando su primera declaración pública oficial desde que ella desapareció. Durante esta aparición, Tyler mostró un comportamiento que muchos observadores consideraron artificial y carente de emoción genuina. Hola, soy TM, el esposo de Nikki McCain. Primero, quiero agradecer a la oficina del sheriff, al FBI, por involucrarse, por cualquier esfuerzo que pueda ayudar a traer a mi esposa a casa a salvo. La extrañamos. No sé realmente qué decir. No he estado mucho bajo los ojos del público y no he manejado bien esto. Me disculpo con todos, especialmente con mis hijos, con la familia de mi esposa, también con la mía. Solo estoy buscando apoyo, así que cualquier cosa que pueda hacer, quiero hacerlo. Esta declaración breve y aparentemente ensayada fue recibida con escepticismo por muchos espectadores, quienes señalaron lo que percibieron como una frialdad en la mirada y falta de emoción auténtica, reminiscente de otros casos notorios como el de Chris Watts. La percepción predominante era la de una disculpa insuficiente y potencialmente calculada, que levantó más dudas que respuestas o consuelo. Las hermanas de Nikki, Chloe y Kay también se pronunciaron en la misma conferencia, mostrando una postura marcadamente diferente, cargada de emoción genuina y una incansable determinación por encontrar a su hermana, contrastando visiblemente con la presentación sucinta y aparentemente desapasionada de Tyler, un contraste que no pasó desapercibido para el público atento a las complejidades del caso cada vez más intrigante. La situación dio un giro dramático cuando las hermanas de Nikki fueron informadas, aproximadamente 2 semanas antes de la rueda de prensa de marzo, que el FBI había asumido oficialmente un rol activo en la investigación. Aunque esta noticia representaba un avance potencialmente positivo, Chloe y Kay inicialmente recibieron pocas informaciones adicionales
sobre las motivaciones específicas para la intervención federal o cualquier nuevo desarrollo que hubiera precipitado este involucramiento. Sin embargo, el verdadero giro en el caso se materializó solo 4 días después de la rueda de prensa, cuando el 14 de marzo de 2025, la oficina del sheriff del condado de Shasta emitió una actualización sorprendente que cambió fundamentalmente la naturaleza de la investigación. El comunicado oficial describió una operación significativa. El viernes 14 de marzo de 2025, detectives de la Unidad de Crímenes Graves de la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, junto con agentes del Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones, ejecutaron una orden de registro en la dirección 1777 Olinda Road, Anderson. Esta dirección es donde Nikki residía cuando fue reportada como desaparecida por sus familiares el 22 de mayo de 2024. El comunicado continuó detallando los extensos esfuerzos investigativos. Desde el inicio de la investigación, los detectives han trabajado incansablemente para localizar a Nikki y determinar los eventos que condujeron a su desaparición. Los detectives han ejecutado numerosos mandatos de registro, incluyendo uno previo en la residencia de Nikki. Además, han entrevistado a familiares, amigos y conocidos de Nikki, e incluso a ciudadanos que informaron sobre su desaparición. La conclusión de las autoridades, basada en la recopilación de todas estas diligencias, representó un cambio oficial y sombrío en el estatus del caso. Basado en la evidencia recabada, la información obtenida en esas entrevistas y considerando que ningún familiar de Nikki ha tenido contacto con ella desde el 18 de mayo de 2024, los detectives han determinado que Nikki es víctima de un homicidio. Esta declaración formal confirmó lo que muchos temían desde el principio. La investigación ya no era simplemente una búsqueda de una persona desaparecida, sino una investigación criminal por homicidio. El comunicado también reveló que los detectives han identificado personas de interés en su homicidio. Sin embargo, sus identidades están siendo mantenidas en secreto debido a la naturaleza continua de esta investigación. Particularmente intrigante fue la solicitud específica de ayuda pública incluida en el comunicado. Las autoridades pedían ayuda para identificar al conductor de un camión de color rojizo que podría haber recogido a un hombre adulto en la zona de la autopista 36, en la porción occidental del condado, cerca del rancho Wild Horse o el puente Gorge. El periodo de interés fue entre el 18 y el 25 de mayo, justo la semana siguiente a la desaparición de Nikki. Esta solicitud evocó paralelismos con otros casos notorios, como el de Brian Laundrie, quien, tras el homicidio de Gabby Petito, intentó evadir el rastreo pidiendo aventón. La especificidad de la solicitud sugería que las autoridades poseían información concreta sobre movimientos sospechosos que podrían estar directamente relacionados con la desaparición y posible homicidio de Nikki. Según testigos presenciales que presenciaron la operación de búsqueda en la residencia, Tyler habría llegado durante la ejecución de la orden como pasajero en un vehículo, aunque no está claro si era su propio automóvil o un vehículo oficial. Estas mismas fuentes indicaron que no se le permitió ingresar a la propiedad durante la búsqueda, ni fue interrogado por las autoridades, ni colocado bajo custodia, información que, sin embargo, no fue confirmada ni desmentida oficialmente por las autoridades. Un giro particularmente curioso involucró la detención de una mujer identificada como Christina Adams, de 32 años, detenida supuestamente después de la operación de búsqueda. Sus cargos fueron registrados como violaciones de los códigos 1203.2a y 5126 PC, relacionados con el incumplimiento de la libertad condicional o su involucramiento en un nuevo delito. La conexión de Christina con el caso generó intensas especulaciones, ya que aparentemente ella se había mudado a la residencia de Tyler y Nikki después de la desaparición. Aunque no existían reportes oficiales que establecieran una relación romántica entre Christina y Tyler, muchos observadores
consideraron esta la explicación más probable para su presencia en la residencia. Registros indicaban que Cristina tenía un extenso historial criminal, con acusaciones de delitos graves, periodos de libertad condicional y detenciones previas. La posibilidad de un romance iniciado tan pronto después de la desaparición de Nikki agregó otra capa de complejidad al caso, planteando dudas sobre posibles complicidades o conocimiento previo de los eventos. En una entrevista posterior a estos desarrollos, las hermanas de Nikki, Chloe y Kay revelaron detalles adicionales sobre interacciones recientes con Tyler. Según ellas, la noche anterior a la ejecución de la orden de búsqueda en la residencia, Tyler había contactado a la familia de Nikki, algo sin precedentes, ya que hasta ese momento, según Chloe, él no había tenido ningún tipo de contacto con su familia. Este comportamiento fue interpretado como otra señal de alerta. Durante esta conversación, Tyler mantuvo su versión de los hechos, negando categóricamente cualquier involucramiento en la desaparición de Nikki y afirmando desconocer completamente lo sucedido. Chloe describió que, en algunos momentos, él parecía emocionado, pero en otros mostraba una frialdad notable. Particularmente revelador fue un episodio en el que Kay, la otra hermana de Nikki, adoptó un enfoque más directo y confrontador durante la conversación. En lugar de mostrar comprensión por la angustia de una familiar preocupada, Tyler habría respondido con una sonrisa sardónica, comportamiento descrito por Chloe como absolutamente inapropiado para la gravedad de la situación. Kay aclaró posteriormente que su postura no fue abusiva ni irracional. Ella simplemente formuló preguntas directas y específicas que merecían respuestas claras. Un enfoque completamente justificable dada la extrema situación y el largo periodo sin contacto. La reacción despectiva de Tyler frente al sufrimiento genuino de la familia fue interpretada por muchos como indicativa de una personalidad fría y posiblemente calculadora, inconsistente con el comportamiento esperado de alguien genuinamente preocupado por el bienestar de su esposa desaparecida. Las hermanas también señalaron inconsistencias en la narrativa presentada por Tyler durante esta conversación, aunque no detallaron públicamente cuáles eran esas discrepancias, posiblemente para preservar información sensible que podría comprometer la investigación en curso. Se presume que tales inconsistencias fueron comunicadas a las autoridades competentes para sustentar nuevas líneas investigativas. Un detalle particularmente revelador compartido por las hermanas de Nikki fue la completa ausencia de Tyler en cualquiera de las búsquedas organizadas para localizar a su esposa desaparecida. A lo largo de casi un año, mientras familiares, amigos y hasta extraños conmovidos por la situación se movilizaban activamente para buscar a Nikki, su propio esposo no participó en ninguna operación de búsqueda. Un comportamiento que muchos consideraron profundamente incoherente con lo que se espera de un cónyuge genuinamente preocupado. Esta ausencia sistemática, cuando se analiza junto con otros elementos del caso, el desaparecimiento convenientemente programado antes del juicio por violencia doméstica, las inconsistencias en sus testimonios, el incidente del incendio y la presencia de una nueva mujer en su residencia, compone un patrón que muchos observadores consideran demasiado sugestivo para ser descartado como mera coincidencia. Como señalaron varios comentaristas, la expresión «donde hay humo, hay fuego» parece aplicarse con perturbadora literalidad a la situación. También surgieron especulaciones sobre posibles desplazamientos de los restos de Nikki, particularmente después de la búsqueda en su residencia. Aunque no existen declaraciones oficiales corroborando esta teoría específica, la reclasificación del caso de desaparición a homicidio, combinada con las intensas búsquedas y la intervención de agencias federales, sugiere fuertemente que se han descubierto pruebas sustanciales, potencialmente alterando el curso de la investigación. Mientras la comunidad espera desarrollos adicionales, las hermanas de Nikki han establecido un portal en línea dedicado a la divulgación de información sobre el caso. Este recurso sirve como punto central para actualizaciones,
permitiendo que cualquier persona interesada siga los avances de la investigación y potencialmente contribuya con información relevante. Durante sus declaraciones más recientes, Chloe y Kay hicieron un llamado emocional y directo al público. Durante casi un año, hemos buscado a nuestra hermana y esperado un gran avance en el caso que nos ayude a encontrarla. La extrañamos terriblemente y nunca nos daremos por vencidas, pero necesitamos su ayuda. Si vio algo, escuchó algo o sabe algo, no importa lo pequeño o insignificante que parezca, por favor, comuníquese. Cualquier información puede ser la clave para traer a nuestra hermana de vuelta. También mencionaron haber establecido contacto con la comunidad más amplia de familias de personas desaparecidas, incluida la madre de Gabby Petito, observando que Gabby Petito fue encontrada gracias a una pista de las redes sociales y no hemos perdido la esperanza. El uso deliberado de hashtags y la continua difusión en plataformas digitales demuestra una comprensión sofisticada de la importancia de la visibilidad mediática en casos como este. Las autoridades solicitan oficialmente que cualquier persona con información, por mínima que sea, se comunique con la Unidad de Crímenes Graves del Condado de Shasta al correo electrónico mcu.shastacounty.gov o por teléfono al 530-245-088 Como suele ocurrir en investigaciones de desapariciones, una sola pista aparentemente insignificante puede proporcionar la conexión crucial que falta para resolver el caso. A medida que se acerca el aniversario de un año desde la desaparición de Nikki, la combinación de la persistencia familiar, el interés comunitario y la intensificación de los esfuerzos investigativos oficiales parece finalmente estar creando impulso para avances significativos en la resolución de este trágico caso. La reclasificación a homicidio, aunque sombría al confirmar los peores temores, representa, paradójicamente, un paso progresivo en la investigación, abriendo potencialmente el camino a acusaciones criminales formales contra el responsable o responsables. Para la familia de Nikki y para todos aquellos que siguen de cerca el caso, el mensaje sigue siendo claro. No permitirán que Nikki sea olvidada y no descansarán hasta que se haga justicia. Como sus hermanas declararon con firmeza, nuestra misión es clara. Debemos traer a Nikki a casa. Existe un sentimiento generalizado entre observadores y analistas del caso de que estamos acercándonos a un punto de inflexión. Las pruebas circunstanciales, el comportamiento sospechoso, las inconsistencias en las declaraciones y ahora la intervención de autoridades federales y la reclasificación oficial a homicidio. Todos estos elementos convergen para sugerir que el círculo investigativo se está cerrando gradualmente. Sin embargo, como suele ocurrir en casos criminales complejos, la distancia entre sospecha y prueba, entre teorías plausibles y evidencias admisibles en el tribunal, puede ser significativa. La ausencia de un cuerpo, la posible deterioración de pruebas físicas con el tiempo y los desafíos inherentes a la construcción de un caso exclusivamente circunstancial representan obstáculos sustanciales para obtener una condena, incluso cuando las indicaciones de culpabilidad parecen claras para observadores externos. Para la familia de Nikki, particularmente sus hermanas que han mantenido incansablemente viva la búsqueda de respuestas, el camino ha sido simultáneamente devastador y fortalecedor. Como explicaron en sus declaraciones públicas, se motivan no solo por su devoción a su hermana desaparecida, sino también por la responsabilidad hacia los sobrinos, los hijos de Nikki que crecen bajo la sombra de la desaparición de su madre, mereciendo tanto respuestas como justicia. Mientras la comunidad sigue vigilante y las autoridades avanzan meticulosamente con la investigación, el legado inmediato de Nikki McCain trasciende su propia tragedia personal, iluminando cuestiones sistémicas sobre cómo se tratan los casos de violencia doméstica, cómo se asignan los recursos investigativos y cómo responde la sociedad colectivamente
cuando una mujer desaparece en circunstancias sospechosas. La esperanza persistente es que este caso no solo encuentre resolución y justicia individual, sino que también contribuya a un reconocimiento más amplio de la necesidad de reformas y mejoras en los sistemas diseñados para proteger a las potenciales víctimas antes de que se conviertan en trágicas estadísticas. Para aquellos que siguen el caso, queda un compromiso compartido: mantener a Nikki presente en la conciencia pública, seguir exigiendo respuestas y, finalmente, asegurar que su historia no sea simplemente otro caso no resuelto en los archivos del sistema de justicia penal. Como sus hermanas reiteraron con determinación inquebrantable, nuestra familia se aferra a la esperanza y no pararemos hasta encontrarla.